Buenas tardes, hermanos, amigos, qué gusto verles el día de hoy. En la mañana tuvimos el privilegio de continuar el estudio de la confesión. El hermano Iván nos estuvo compartiendo acerca del matrimonio, que es uno de los capítulos que tenemos en la confesión. El día de hoy les pido que me acompañen a Mateo 16, 18, 19 para leer este texto que nos habla acerca de otro capítulo también de la confesión, puntualmente de la iglesia de Jesucristo. Mateo 16, 18 al 19. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, la intención el día de hoy no es resolver la polémica que tiene este pasaje en sí mismo. La intención el día de hoy es hablar, como les había dicho, acerca de la iglesia de Jesucristo y todo lo relacionado a ella en lo posible. Como saben, esto, como dije, es una continuación de la serie que iniciamos ya hace algunos meses de predicaciones relacionadas con la confesión de Londres. Muchos en la historia le han dado diferentes interpretaciones al pasaje que leímos. Unos dicen, unos creen que cuando Cristo dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a que iba a edificar su iglesia sobre Pedro. Otros creen que se estaba refiriendo a sus apóstoles. Y otros creen que Cristo se estaba refiriendo a Él mismo. Pero independientemente de cuál sea tu interpretación de este pasaje, lo que es totalmente claro es que en última instancia y sin lugar a dudas, Cristo es la principal piedra del ángulo de la iglesia que Él mismo compró con su sangre. Y esa verdad, hermanos, es incuestionable. Él es la cabeza de la iglesia y Él ha prometido sustentarla y ha prometido que nada ni nadie podrá acabar con ella. El credo de Nicea, un credo histórico de la iglesia, decía que la iglesia es una, santa, católica o universal y apostólica. Eso declaraba el credo. Y a esto podemos decir sin temor un amén. Y por si acaso, creemos y sostenemos esa verdad porque entendemos que es lo que muestra la palabra de nuestro Dios. Creemos lo dicho en el credo y espero el día de hoy que podamos ampliar el por qué creemos que el credo dice verdad cuando declara esto. Pero lo que quiero aclarar también de entrada es que nosotros no creemos que la iglesia sea romana. Esta iglesia que tan bien describió el credo de Nicea y de lo que nos habla también el Evangelio de Mateo, es una iglesia que tiene la autoridad y el poder del mismo Cristo. Esta iglesia está viva porque su Salvador vive y Él la ha revestido de su gracia y le ha dado el don de la fe, lo cual la hace vivir con libertad y sin la esclavitud de las obras de la ley, pues su Salvador cumplió por ella a perfección cada una de sus demandas. Esta iglesia camina fielmente por el sendero delimitado por su Rey. A ella se le ha dado las llaves del reino, como leímos. Y esto a su vez tiene, hermanos, muchas implicaciones prácticas en las iglesias de Cristo. De esto y un poco más es lo que el día de hoy vamos a estar hablando en la predicación que tiene por título de la iglesia, la cual la he dividido en dos puntos. El primero es la iglesia universal y el segundo la iglesia local, para finalmente ver unas conclusiones y aplicaciones. Pero antes de desarrollar los temas, oremos para que el Señor nos pueda guiar en este tiempo.
Amado Señor, Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder escucharte el día de hoy, Señor. Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, ayúdanos a no distraernos, Señor, ayúdanos a escuchar lo que nuestro Cristo ha preparado para su iglesia el día de hoy. Señor, ayúdame y ayuda a mis hermanos, Señor, a poder recibir tu palabra. Ayúdanos a poder ser edificados por la verdad que se nos ha revelado por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El punto número 1, como dije, hermanos, es la iglesia universal o católica. La iglesia es católica y al decir esto, por supuesto que no nos referimos a la iglesia de Roma, como dije en mi introducción. El término católica se refiere a universal. Entonces, cuando decimos que la iglesia de Cristo es católica, nos referimos a que la iglesia es universal. Cuando tomamos el término universal para describir a la iglesia del Señor Jesucristo, queremos decir que la iglesia estaba y está presente en todo lugar, es decir, que está compuesta por creyentes de todo el mundo y además esta iglesia cree y sostiene la doctrina de los apóstoles, pues entiende que es la palabra inspirada de nuestro Dios. En ese sentido, la iglesia también, como dijimos, es apostólica. En Mateo 16, 18, 19, el pasaje que leímos, inicialmente, podríamos hacer aquí una pregunta que es muy válida. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Y la respuesta evidentemente es que Cristo es quien edifica su iglesia. Cristo y únicamente Él es quien continuamente sigue edificando su iglesia. Y Él mismo es su cabeza. La iglesia universal, hermanos, es conocida solo por Dios porque está conformada por todos los creyentes verdaderos. Y en ese sentido, esta iglesia también es invisible. Esto es para nosotros, evidentemente, pues solo Dios es quien conoce a los suyos. Vayamos a Mateo 2, segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Dice la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor, hermanos, sin lugar a dudas, conoce a los suyos. Cristo dijo: tuyos eran y me los diste. Dios, hermanos, escudriña el corazón de los hombres y Él sabe quién verdaderamente pertenece a su iglesia del nuevo pacto. Los hombres no podemos ver la obra interna del Espíritu Santo en una persona, pero Dios sí lo ve. Esto no es para nada oculto para Él. Es por esto que para nosotros la iglesia es invisible, pero sin duda para nuestro Dios no lo es. La iglesia universal, que como hemos dicho es invisible, se compone del número completo de todos los elegidos de nuestro Dios. Los elegidos del pasado, del presente y del futuro, todos ellos componen la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Todos ellos, sin lugar a dudas, son miembros del nuevo pacto mediado por el Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, y ellos, la iglesia, son su cuerpo, en unidad. Y aquí otro punto que tocamos en la introducción: la unidad de la iglesia se basa ante todo en su unión con el Señor Jesucristo. Los creyentes que componen la iglesia están todos unidos a Cristo.
pertenecen a una cabeza y por lo tanto están unidos entre sí a través de su cabeza, quien es Jesucristo. Entonces, la iglesia de Cristo, dijimos que es invisible, pero también podríamos decir que es visible. Y si lo es, ¿cómo puedo identificar a los que son parte de esta iglesia? La iglesia de Cristo, por supuesto que también es visible. No es algo abstracto, está compuesta por personas de carne y hueso. La iglesia visible es la iglesia según los creyentes la ven en la tierra, pero no de una manera subjetiva, considerando nuestro parecer o nuestro engañoso corazón, sino según lo que el consejo de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña. Todos aquellos que profesan públicamente su fe en Jesucristo, dependiendo únicamente de Él para la salvación de sus almas, y además profesan arrepentimiento para con Dios, doliéndose verdaderamente de sus pecados y aborreciendo su vida pasada y anhelando vivir para la gloria de Dios, son, sin lugar a dudas, miembros de la iglesia visible de Cristo. Ellos son el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, y asimismo santificado para Dios y para su propia gloria. Vayamos, hermanos, a Hechos 2, 41, 42. Hechos 2, 41, 42. Hechos 2, 41, 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos versículos, hermanos, nos dicen que la iglesia visible de Cristo está conformada por aquellos santificados por Dios, que perseveran en los medios de gracia designados por Dios, como lo son los sacramentos, que es el bautismo, la cena del Señor, y además perseveran también en las enseñanzas de los apóstoles, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y que en ella tenemos la base para todas nuestras doctrinas. Y por supuesto, la iglesia de Cristo está conformada por aquellos que también perseveran en la comunión unos con otros, que oran unos por otros. Los santificados por Cristo tienen esta vida práctica de la cual nos habla Hechos 2. Al hacerlo así, ellos evidencian a los hombres una fe viva, una fe que obra, una fe y un arrepentimiento que obra en consecuencia de una obra inicial del Espíritu de Dios en sus vidas. Siendo este el caso, hermanos, debemos decir entonces, sin lugar a dudas, que todas las congregaciones locales deben estar conformadas por tales personas. Y con esto no olvidamos que todas las iglesias locales son manifestaciones imperfectas de la iglesia invisible de Cristo. Ahora bien, no sería para nada correcto tomar como excusa esa imperfección de las congregaciones locales para no ser parte de ellas. Pues nadie puede profesar con credibilidad ser miembro de la iglesia invisible mientras desprecia ser miembro de la iglesia visible y tener comunión dentro de ella. Alguien dirá, sabemos que la iglesia invisible está compuesta por verdaderos creyentes, pero la realidad es que las iglesias locales tienen muchos problemas. Se escuchan de divisiones y más problemas. ¿No deberían todas ser ejemplo de pureza y de orden? Y a esto podemos responder que en realidad sería lo ideal, por supuesto. Pero esta perfección, hermanos, solamente la alcanzaremos cuando estemos en el estado de gloria. Ahora, esto no debe tomarse para nada como una excusa para no buscar santificarnos, apartándonos del pecado. Pero, mis hermanos, tenemos la certeza que las puertas del Hades, como dice Mateo, no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia permanecerá
hasta que el Señor regrese en su segunda venida, aún a pesar de nosotros, aún a pesar de los hombres. Sin embargo, hermanos, es una realidad y no se puede negar que hay iglesias que son más y menos puras, que inclusive pueden llegar a pervertirse tanto que se pueden convertir en sinagogas de Satanás. ¿Y cómo es que una iglesia puede llegar a este punto? Por apartarse de la palabra de Dios y por pervertir la práctica de la verdad. Es entonces cuando la pureza del Evangelio de Cristo puede ser mancillada por nuestra causa. Vayamos ahora, hermanos, a 1 Corintios 1, del 1 al 2. 1 Corintios 1, del 1 al 2. Primera de Corintios 1, del 1 al 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo, hermanos, aquí se está dirigiendo a la iglesia de Corinto como una verdadera iglesia, como una iglesia local. Sin embargo, si usted ha leído Corinto, podemos decir que el mismo Pablo muchas veces tuvo que ser duro con ellos, muchas veces tuvo que reprenderlos. Y el mismo Pablo en su momento los llamó carnales. Y en esto podemos ver que no era una iglesia del todo pura. A causa de la inmadurez de la iglesia de Corinto, ellos cayeron en muchos pecados. Algunos de ellos pecados evidentemente escandalosos. Hermanos, el creyente debe pertenecer a una iglesia verdadera, por supuesto, donde pueda creer, donde pueda crecer y servir con los dones que el Dios Todopoderoso le ha dado. Y hermanos, aquí una advertencia: si esta iglesia en algún momento no camina en pos de la verdad y no busca la pureza hasta el punto que se quita al Señor Jesucristo de su lugar de cabeza de la iglesia, entonces usted debe entender que esta iglesia se ha llegado a convertir, o está en un camino muy apresurado a convertirse en una sinagoga de Satanás. Y es el deber de todo verdadero creyente huir de este lugar por el bien de su alma y congregarse en una iglesia conformada por hermanos que buscan hacer la voluntad de Dios y que se someten humildemente al señorío del Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que aún a pesar de nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones y pecados, nuestro Cristo siempre ha tenido un reino en este mundo y siempre lo tendrá. Siempre ha tenido un pueblo que adora su nombre y lo reconoce como el Salvador de nuestras almas y como la cabeza de la iglesia. Y en cuanto a este último punto, Efesios 2, acerca de que Cristo es la cabeza de la iglesia, Efesios 2 dice que los creyentes estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y vemos también en los evangelios y en Hechos que la figura del apóstol Pedro es muy relevante en la iglesia y fue un líder incuestionable. De él se dijo que era una columna de la iglesia, juntamente con Juan y juntamente con Santiago. Todo esto que he dicho respalda o respaldaría la idea de que Pedro en realidad es aquel elegido por Cristo para ser el jefe de la iglesia. La respuesta a esto es un rotundo no. Solo Cristo, el Hijo de Dios, solo a Él se le ha atribuido la posición de cabeza de la iglesia. Ningún hombre en particular, ninguna organización, ni ninguna iglesia local puede usurpar el lugar que solo le corresponde al Señor Jesucristo. Por tanto, toda enseñanza, hermanos, que busca poner a alguien o algo en lugar de Cristo, con igualdad a Cristo, es totalmente herética y blasfema.
pues solo Cristo es el verdadero pastor de la iglesia. Por lo tanto, tiene pleno, supremo y universal poder sobre la iglesia. Ahora vayamos, hermanos, a Colosenses 1, 15, 20, donde Pablo, dirigiéndose a los colosenses, nos habla precisamente acerca de la iglesia de Cristo como cabeza. Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, refiriéndose a Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Claramente usted puede ver cómo Pablo dirige la atención a una persona, a Cristo. Él en todo momento dice Él es la causa de todo, Él es la cabeza de la iglesia, Él. Y hermanos, en el nuevo pacto sabemos que solamente hay un único mediador, y este mediador es también el gobernante de la iglesia. Y este único mediador y gobernante no es otro que el mismo Señor Jesucristo. El ser cabeza y gobernante de la iglesia significa que es Él quien tiene autoridad y el poder para llamar, instituir, ordenar y gobernar la iglesia por su palabra y sobre el fundamento que Él mismo constituyó por medio de sus apóstoles y profetas. Eso, por supuesto que no lo negamos, y por eso decíamos al inicio que la iglesia es también, en ese sentido, apostólica. Entonces, reiteramos, solo Cristo es quien puede gobernar la iglesia, ya que es su cuerpo y es su posesión, pues Él la ganó con su sangre. Ahora bien, teniendo en mente que ningún hombre y nada que tenga que ver con el hombre puede tomar el lugar de Cristo en la tierra, debemos decir que sí hay un único y divino ser que Cristo mismo dejó en su lugar. El único vicario de Cristo bíblico es el Espíritu Santo de Dios. Vayamos a Juan 16, 13 al 15. Juan 16, 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo dice del Espíritu Santo que Él nos guiará a toda verdad, que Él iba a glorificarlo. Es decir, que el rol del Espíritu Santo es poner toda nuestra atención y dirigir toda nuestra adoración no hacia Él mismo, sino hacia Cristo, hacia el Señor Jesucristo. Al decir vicario, refiriéndose al Espíritu Santo, me refiero a un sustituto o a alguien que está en lugar de alguien. Y en el caso del Espíritu Santo, es alguien de la misma naturaleza divina, pues es el mismo Dios. Por tanto, es una blasfemia el afirmar que el obispo de Roma es el vicario de Cristo.
pues este rol solo es competencia del Santo Espíritu de Dios. Ahora bien, debemos decir que todo aquel, en consecuencia, todo aquel que se opone a Cristo o pretende estar en el lugar del Señor Jesucristo es en realidad un anticristo. Y el obispo de Roma, como cabeza de la iglesia, funciona en lugar de Cristo, en la tierra. Ese es el entendimiento que tiene la iglesia de Roma. Por tanto, puede llamarse propiamente un anticristo. De hecho, nuestros hermanos, escritores de la confesión, debido a su contexto histórico que ellos vivían en ese momento, inclusive iban un poco más allá y plasmaron lo que creían de Roma y el papado, particularmente en el párrafo 4, capítulo 26 de la confesión, pues ellos llegaron a llamarle al obispo de Roma el anticristo. Ahora, habiendo ya hablado de la iglesia universal, veamos el punto 2, la iglesia local. La iglesia local. Y habiendo aclarado, hermanos, que la iglesia es universal, ahora, para introducirnos en este nuevo punto, una pregunta válida sería: ¿cómo se origina una iglesia local? ¿Cómo se origina una iglesia local? Y la respuesta es que Cristo es quien inicia la iglesia. Él, como cabeza, llama a los suyos. Debemos entender, hermanos, y creer que la iglesia es la creación del mismo Señor Jesucristo. Le pertenece a Él, es su esposa, es su amada. La iglesia, hermanos, es la asamblea de los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Es Cristo quien llama a los hombres que el Padre le ha dado. Veamos Juan 17:6. Juan 17:6. Cristo, aquí orando por sus discípulos, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces decíamos que Cristo es la cabeza y gobernante de la iglesia. Ahora bien, en el ejercicio de este poder, es decir, de ser cabeza y gobernante de la iglesia, que le ha sido confiado por el mismo Padre, el Señor Jesucristo, a través del ministerio de su palabra y su Santo Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre. Los elegidos del Padre escuchan la voz del buen pastor por medio de la obra del Espíritu Santo y le siguen. Es decir, caminan en obediencia a Dios, considerando y poniendo por obra el consejo de Dios por su santa palabra. Entonces, una pregunta aquí: ¿cómo y dónde pueden ser enseñados los discípulos de Cristo a que hagan lo que Él ha ordenado en su palabra? ¿Cómo y dónde pueden ser enseñados los discípulos de Cristo a que hagan lo que Él ha ordenado en su palabra? Y la respuesta es por medio de una iglesia local, por medio de congregaciones concretas, las cuales son un reflejo imperfecto de la iglesia invisible del Señor Jesucristo. ¿Se debe obligar, hermanos, a las personas a ser parte de manera formal de las iglesias? Salmo 110:3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Entonces, ¿se debe obligar a las personas a ser parte de manera formal de las iglesias, de una iglesia local? Y hermanos, cuando Dios transforma la naturaleza del hombre por su palabra y por su espíritu, en ese momento, ese Dios del cual el hombre huía deja de ser ese perseguidor del cual nos escondíamos y rechazábamos, y lo llamábamos así erróneamente, un perseguidor. Ahora, con una nueva naturaleza, el hombre voluntariamente acude a Dios, porque ve en Cristo un regalo incalculable, el más preciado, y no puede ni quiere dejar de seguirlo.
Y una necesaria consecuencia de que esta gloriosa transformación ha ocurrido es que aquellos que ahora son los santos de Dios por su llamamiento, ellos buscan voluntariamente congregarse y ser parte de la iglesia visible del Señor Jesucristo. Es decir, desean voluntariamente ser miembros de una iglesia local. Nadie se los impone, nadie los obliga, nadie los condiciona. Ellos voluntariamente, como una consecuencia necesaria, buscarán ser miembros de una iglesia local, porque entienden que el cuerpo de Cristo es uno solo y que Él, el creyente, ha sido insertado en ese cuerpo y que por tanto necesita de otros que forman parte de ese cuerpo para seguir siendo edificados y continuar su crecimiento en Dios, de la mano de otros que profesan su misma fe y que tienen a Cristo como la cabeza de la iglesia. Ahora bien, vayamos, hermanos, nuevamente al pasaje que leímos inicialmente, Mateo 18. Vamos a leer desde el versículo 17 al 20. Mateo 18, desde el 17 al 20. Es otro pasaje aparte del que habíamos leído. Si no los oyeres a ello, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cada iglesia local, hermanos, tiene poder para ejercer la oración y la disciplina bíblica. Este texto nos enseña la autoridad de la iglesia local. Allí donde 2 o más se congregan en el nombre del Señor, allí está Él en medio de ellos. Todo lo que la iglesia decide como cuerpo, esto es una decisión respaldada por nuestro Cristo. Y todo lo que la iglesia como cuerpo hace, no lo hace en su poder o bajo la autoridad de hombres mortales. Pablo dice en 1 Corintios 5:4 que cuando la iglesia se reúne como cuerpo, todo lo que la iglesia haga y decida, lo hace con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, por supuesto, incluye también la disciplina eclesiástica. La autoridad, hermanos, de la iglesia local no depende tampoco de la autoridad que recibe de otra iglesia local. Nuestra autoridad y poder, como dijimos, proviene del mismo Jesucristo. Una iglesia local reunida y completamente organizada, de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios, está compuesta también por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia son los obispos o ancianos y los diáconos. Los obispos o ancianos y los diáconos. El Señor Jesucristo solo ha ordenado 2 oficios en la iglesia local: obispos o ancianos y diáconos. En el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos un vasto respaldo bíblico de esta afirmación, y principalmente en Tito y Primera de Timoteo encontramos cómo Dios solamente nos da requisitos para precisamente estos 2 cargos, diáconos y obispos, dejando en evidencia que en la sabiduría de Dios estos son los únicos 2 oficios vigentes para la iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí, si te estás preguntando, ¿y entonces qué hacemos con la sucesión apostólica que cierto grupo reclama como verdadera? ¿O qué hacemos también con los supuestos avivamientos del Espíritu, donde supuestamente han surgido nuevos apóstoles, nuevos profetas?
¿Qué hacemos con eso? Y la respuesta, hermanos, a esta pregunta es que nada de eso tiene un respaldo en las Escrituras. Y si Dios hubiera querido que esto continuara al día de hoy, entonces Él lo hubiera revelado en su santa palabra. Pero en este punto, no solo que la Biblia no hace silencio, sino que claramente nos dice cuáles son los únicos oficios que están vigentes: diáconos y obispos o pastores. Y refutar aquello, hermanos, es caer en una necedad que únicamente evidencia un profundo orgullo, vanagloria y una obsesión por ser reconocidos ellos mismos antes que Dios. Y para leer algunos versículos que respaldan esto de los oficiales de la iglesia, tenemos por ejemplo Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y Hechos 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En estos pasajes, hermanos, vemos cómo Pablo se refiere a los ancianos u obispos, que es lo mismo. También vemos cómo se refiere a los diáconos. Pero algo, hermanos, que debemos decir y que es muy importante, es que la norma bíblica es que las iglesias locales sean pastoreadas por pluralidad de ancianos. Es decir, que lo ideal no sería tener un solo pastor, sino más de uno. Eso sería lo bíblico, sería lo saludable para que las iglesias sean gobernadas correctamente. En todo el Nuevo Testamento siempre se nos habla de una pluralidad. Y en los pasajes que leímos, por ejemplo, usted lee ancianos y obispos en plural, mostrándonos de esta manera que es el modelo correcto, el modelo ideal. Entonces, hermanos, continuando, hablando de estos obispos, ancianos y diáconos, decíamos que ellos son los oficios dados por nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Ellos son los oficiales. Pero, ¿cómo es que los ancianos y diáconos son nombrados y reconocidos? ¿Cómo es que los ancianos y diáconos son nombrados y reconocidos? Primero, debemos decir que es Dios quien capacita y da los dones. Hablando puntualmente de estos dos oficiales de la iglesia, ellos son evidentemente un regalo de Dios para la iglesia, pues es Dios mismo quien los dota del Espíritu Santo. Por tanto, la iglesia no debe nombrar a alguien a quien Dios no ha dotado por el Espíritu. La iglesia, hermanos, tiene el poder para escoger a sus pastores y diáconos que servirán al pueblo de Dios. Las tareas de estos hombres es la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder y el deber que Cristo les confía o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo. Y hablando específicamente, hermanos, de los ancianos, el acto de gobernar se convierte en un acto propio de su oficio. Y cuando decíamos, hermanos, que es la iglesia quien escoge, esto nada tiene que ver con la simpatía, por ejemplo, hacia una persona en particular. Pues la iglesia debe tomar como filtro los requisitos de Tito y Primera de Timoteo para evaluar si un hermano en realidad debe ser reconocido como pastor o anciano de la iglesia. La iglesia se haría un gran daño si su elección no pasa por el filtro de los requisitos claramente establecidos por nuestro Dios en su palabra. Ahora bien, siendo la obra de los pastores atender constantemente el servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por las almas como aquellos que han de dar cuentas,
Él es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos se están ministrando, darles no solamente el debido respeto, sino también proveerles lo necesario según sus posibilidades, para que de esta manera ellos puedan cumplir con diligencia y sin distracciones su ministerio. Vayamos a 1 de Timoteo 5, 17 al 18. 1 de Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El pastor u obispo, hermanos, debe dedicarse a la enseñanza e instrucción de la palabra de Dios, principalmente. Es por eso que deben ser sustentados. Esto es una responsabilidad de la iglesia según sus posibilidades, para que así la única preocupación del pastor o anciano sea alimentar la grey de Dios. De ahí usted también puede ver la importancia de los diáconos, que son de gran ayuda para que los pastores puedan dedicarse en preparar el alimento para las ovejas de Cristo, porque mientras ellos hacen esto, los diáconos se ocupan de otros asuntos diferentes, pero igual de importantes en la iglesia. Ahora, como decíamos, el pastor tiene esta responsabilidad al preparar el alimento para la grey de nuestro Dios. Es cierto que el pastor tiene esa tarea, pero el pastor, hermanos, también debemos decir que no es el único que puede predicar y enseñar en la iglesia. También se le permite predicar a los hombres dotados por el Espíritu Santo. Estos hombres también son aprobados y son vistos por la iglesia. Cuando la iglesia nota que algunos de sus miembros han sido dotados por Dios para predicar y enseñar, pueden, sin ser pastores, bendecir a la iglesia por su ministerio, ya sea en el día del Señor o fuera de él. Además, hermanos, es una realidad que los pastores tienen el trabajo también de capacitar a los hombres para que puedan también ocupar más tarde su cargo y puedan también, ¿por qué no?, ser de ayuda en el ministerio. Y creo, hermanos, que esta acción cobra más relevancia cuando hemos entendido que la voluntad de Dios para la iglesia es la pluralidad de ancianos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso está en 2 de Timoteo 2:2. Ahora, refiriéndonos un poco también a las responsabilidades del creyente para con su Dios, debemos decir que todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Y sí, mi hermano, escuchó bien, están obligados. Todos los creyentes están obligados a unirse a una iglesia local. No es una sugerencia, no es solamente un consejo. Pero ojo, cuidado, no están obligados por algún hombre, están obligados por Dios. Por eso, Hijo de Dios que está aquí, tu Señor, que te ha salvado, te llama a unirte a una iglesia local, que no necesariamente tiene que ser esta, aunque con todo gusto todos son recibidos y nos alegramos si su decisión es ser parte de esta iglesia local. Pero más allá de eso, usted tiene la responsabilidad delante de Dios de unirse a una iglesia local donde pueda adorar a su Salvador de manera congregacional
en comunión con otros hermanos. Vayamos, hermanos, a Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, del 24 al 25. Y este pasaje, hermano, nos habla de responsabilidades del creyente. Dice: y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, este versículo que leímos es solo una muestra de los muchos mandatos que tenemos en cuanto a nuestras responsabilidades para con nuestros hermanos. Este y otros pasajes solo es posible que podamos cumplirlos cuando estamos dentro de un cuerpo local. No es posible cumplirlo individualmente, personalmente, porque el espíritu del pasaje, hermanos, si usted lo lee detenidamente, es congregacional. Y el apóstol Pablo, si usted lee, él dice: considerémonos, no dice considérate. Pablo no dice tampoco estimúlate, él dice estimularnos. Pablo no dice exhórtate, él dice exhortándonos. Entonces, si usted ve, son cosas que van vinculadas directamente con responsabilidad hacia otra persona. Entonces, al hacer esto Pablo, de allí, hermanos, precisamente, se deriva la necesidad y obligación de unirnos a una iglesia local. ¿Para qué? Para ser obedientes a los mandatos de nuestro Dios. Entonces, cuando se entiende que es una responsabilidad de todo creyente ser parte de una iglesia local, muchas dudas, hermanos, y cuestionamientos pueden inundar nuestra cabeza. Y mucho de esto se da por malas experiencias que hemos tenido, donde hemos sido lastimados y no queremos nuevamente pasar por la misma experiencia. Pero debemos decir y debemos entender, hermanos, que las iglesias locales están conformadas por hombres pecadores, y que por tanto, aunque ciertamente debemos amar a nuestros hermanos y someternos unos a otros, en última instancia nuestra mirada debe estar en Cristo, y ser parte de su cuerpo visible debe ser nuestra mayor motivación. Y cuando esto sea así, todo esto será de gran ayuda para llenar nuestro corazón de amor, de misericordia. Pasaremos por alto entonces la ofensa, también confrontaremos el pecado, por supuesto, pero nuestra motivación será únicamente el amor a nuestros hermanos y ser fieles a Cristo y ser fieles a la verdad de Cristo. Incluso, hermanos, en un momento de problemas entre los miembros o asuntos relacionados con desobediencia, debemos dejar claro que también el orden de las iglesias de Cristo no debe para nada ser perturbado, porque eso no conviene al nombre de nuestro Dios. Además, se debe decir que hay que asistir normalmente a la iglesia y a las ordenanzas de la misma. En el día del Señor nos reunimos con nuestro Dios como cuerpo, de manera corporativa, y debemos tener todo en orden para adorar correctamente a nuestro Dios, y de esa forma ofrezcamos una adoración bíblica a Dios y no fuego extraño. Por tanto, ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, no debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de participar de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de algún hermano, de algún miembro de la iglesia. En lugar de perturbar
el orden de la iglesia, debemos buscar la reconciliación y encomendar nuestra causa a Cristo, quien es el juez todopoderoso y el juez todo justo. Ahora, hablando también un poco en el ámbito de la iglesia local, hablando acerca de las relaciones que debemos tener con otras iglesias locales. En este aspecto, hermanos, no debemos ser separatistas extremos. Es decir, que no debemos pensar solamente que solo nosotros somos la verdadera iglesia. Para nada. Más bien debemos preocuparnos también y orar por todas las verdaderas iglesias de Jesucristo para que puedan prosperar con la bendición de Dios y puedan también permanecer en la doctrina de los apóstoles hasta el fin del mundo. Vayamos, hermanos, a Romanos 15, 26. Romanos 15, 26. Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y aquí, hermanos, Romanos nos enseña cómo las iglesias de Cristo deben preocuparse unas de otras. Es lo correcto, es lo que agrada a Dios. Quizás no podamos adorar en la misma congregación local, pero somos hermanos en el Señor y pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo. Podemos llegar a tener diferencias en ciertos puntos doctrinales que no comprometan el Evangelio de Cristo y la verdad de Dios, pero eso no significa que no nos reconozcamos como hermanos, no los reconozcamos a ellos como hermanos, como miembros de la familia de Dios y que no queramos el bienestar de ellos. Y precisamente, hermanos, para fomentar y procurar tener comunión con otras iglesias locales, esto sin duda será de gran ayuda. Por ejemplo, cuando existan dificultades, cuando se tengan problemas y errores, ya sean teológicos o prácticos con respecto a la iglesia entonces puede buscar el consejo de otras iglesias, las cuales pueden proponer, por ejemplo, asambleas de iglesias locales para tratar este tipo de controversias. Y de esa forma podemos ser grandemente enriquecidos por la sabiduría de otros hombres de Dios. Pero de ningún modo estas asambleas tienen un poder eclesiástico sobre una iglesia en específico, ni tampoco pueden imponer sanciones o tomar decisiones con respecto a una iglesia en particular, pues esto socava la independencia que proclamamos de cada iglesia. Más bien, este tipo de asambleas tienen el propósito de buscar consejo en temas de importancia para la iglesia o asuntos que preocupan a la iglesia. Y si te preguntas, ¿existe una base bíblica para esto? Creo que el pastor Sam Waldron contesta de una manera muy acertada esta pregunta. Él dice, la base bíblica para tales asambleas es la doctrina bíblica de buscar consejo y no ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces, por supuesto, es nuestro deber como iglesias de Cristo fomentar la comunión con otras iglesias. Ahora, hermanos, a manera de conclusión, quiero reafirmar lo dicho en mi introducción. La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, es una santa, universal y apostólica. Decíamos que es una porque la unidad de la iglesia se basa ante todo en su unión con Jesucristo. Los creyentes que componen la iglesia están todos unidos a Cristo, pertenecen a una cabeza y por tanto están unidos entre sí a través de su cabeza, que es Cristo, quien es el gobernante de la iglesia. Decimos que es santa
no porque sean santos en sí mismos o por ellos mismos. Son santos porque los creyentes, al estar unidos a Cristo, la justicia y santidad de Cristo son también la justicia y santidad de aquellos que han depositado su confianza en Él. Las iglesias de Cristo perseveran en el camino de la santidad y buscan también caminar junto a otras iglesias en este camino. Decíamos que es universal porque creemos que la iglesia estaba y está presente en todo lugar. Es decir, que está compuesta por creyentes de todo el mundo. Esta iglesia es invisible, como dijimos, en el sentido que Dios únicamente conoce a los suyos. Pero también es visible, porque podemos saber quiénes componen esta iglesia por medio de la profesión de fe y la vida práctica a la verdad de Dios. Teniendo esto como consecuencia, que la iglesia local es un reflejo imperfecto de la iglesia universal de los elegidos de Dios, los cuales Él conoce perfectamente, pues son suyos. Finalmente, decimos que es apostólica, pues esta iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, sobre la verdad que nuestro Cristo inspiró, siendo Él la cabeza de su iglesia, quien nos ordena seguir los mandamientos que Dios ha revelado en su santa palabra. Y finalmente, a manera de aplicaciones, querido amigo, quiero decirte que de ninguna manera debes creer que el ser miembro de una iglesia local equivale a ser miembro del pacto de gracia. Es decir, que el ser miembro de una iglesia local no equivale a tener la salvación que solo viene por medio de Cristo. Sin un corazón transformado por la gracia salvadora de Dios, es imposible para cualquier hombre alcanzar salvación, aun cuando fuere miembro de una iglesia local. Aunque es un buen síntoma el deseo de querer ser parte de una iglesia local, tu prioridad debe ser formar parte de la iglesia invisible de Cristo, la cual se hace visible por medio de aquellos que profesan la fe, como hemos visto el día de hoy, y además que dan frutos dignos de arrepentimiento. Tu prioridad, amigo, debe ser formar parte de esta iglesia universal, sobre la que se dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quieres ser parte de esta iglesia universal? ¿Quieres saber cómo lo puedes hacer? Lo que debes hacer, querido amigo, es humillarte ante Dios. Debes reconocer que te has revelado a su gobierno y que te has colocado a ti mismo, como el Señor de tu vida y no a Cristo. Reconoce que has pecado y que necesitas ser purificado por la sangre de Cristo. ¿En qué pecado?, preguntarás. Bueno, debes saber que todo lo que haga el hombre que vaya en contra de la ley de Dios es pecado. Y debido a nuestra naturaleza pecaminosa, no hay ningún hombre que no haya pecado. Por tanto, todos somos dignos de muerte y de la condenación eterna. Por eso, amigo, ven a Cristo hoy. Humíllate y reconoce que necesitas el perdón de Dios. Reconoce que necesitas la justicia de Cristo en tu vida. No tengas temor de venir a Dios. No creas que eres demasiado pecador. Dios dice en su palabra que Él no desprecia el corazón quebrantado y arrepentido. Cristo mismo dice: el que a mí viene no le echo fuera. Y además Cristo mismo dice también: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si Cristo ha hablado a tu alma el día de hoy, no endurezcas tu corazón. Confía en que Él puede salvarte, porque verdaderamente lo puede hacer. Mis queridos hermanos, sabemos que nuestro Cristo es la roca
sobre la cual está edificada su iglesia. Esa iglesia que es un cuerpo donde, por ejemplo, uno es pie, el otro es mano, el otro es ojo, el otro es oreja, y cada uno es una parte del glorioso cuerpo de Cristo que funciona en conjunto y crece en conjunto en todo sentido, con el propósito de parecerse más y más a su Señor, quien es la cabeza de este cuerpo. Esa es la iglesia de Cristo. El que hace todo que todo encaje perfectamente es precisamente nuestra cabeza, Cristo. Y cada parte del cuerpo de Cristo, al cumplir con su función específica, ayuda también a que las demás partes se desarrollen en conjunto. La Escritura, hermanos, dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y sabes, mi querido hermano, quién es lo necio, quién es lo débil y quién es lo vil de este mundo. Tú y yo, la iglesia de Cristo. A estos hombres débiles, el glorioso Cristo les ha dado las llaves del reino y por tanto tienen la autoridad de Cristo para actuar bajo el poder del mismo Señor Jesucristo. ¿Entiendes, querido hermano, el peso y la responsabilidad que todo esto implica? Por nuestra causa, el nombre de Cristo puede ser glorificado, pero asimismo, por nuestra causa, puede ser pisoteado. Cuando andamos y actuamos en oposición a lo que nuestra cabeza, el Señor Jesucristo, ha dicho por medio de sus santos apóstoles en su palabra. Pero mi hermano, cobra ánimo. Nuestro Cristo nos ha hecho una promesa. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y además dijo que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Creo que saber esto es sin duda una motivación suficiente para seguir peleando la buena batalla. Creo que esto es una razón suficiente para consolar nuestros corazones y caminar en obediencia a nuestro Dios, buscando en todo momento que el nombre de nuestro Dios sea glorificado en todo, trayendo a muchos al castillo fuerte y alto refugio que es el Señor Jesucristo, donde verdaderamente podrán encontrar salvación. Nuestro buen comportamiento no salvará a nadie. Nuestra sabiduría, nuestra propia sabiduría, tampoco salvará a nadie. Nuestro deseo, hermanos, de suavizar el Evangelio para hacerlo más aceptable, tampoco salvará a nadie. Lo único eficaz para salvar a los hombres es la gloriosa obra de salvación de nuestro Cristo, que conduce a los hombres al glorioso reino de nuestro Dios. Hermanos, confiemos en el poder de Cristo. Creemos que Él es quien nos sustenta. Creamos que Él nos provee de todo aquello de lo cual carecemos. Y al mismo tiempo Él es quien nos ayuda con aquello que no entendemos, con aquello que no entendemos cómo hacerlo, por nuestras propias limitaciones como hombres. Acudamos a Cristo, confiemos en su poder, confiemos en la palabra que Él nos ha dado, para que por medio de esta iglesia local, el nombre de nuestro Dios sea glorificado en todo. Amén. El Señor bendiga su palabra.